Los medios lo han vivido como el resto de la sociedad y desde luego como muchas profesiones que fueron llamadas esenciales, desde luego no, digamos, con la inmensa gravedad del sector sanitario, que evidentemente llevaron el peso de la responsabilidad y del riesgo, obviamente, pero luego desde fuerzas de seguridad, equipos de emergencia o medios de comunicación, pues tuvimos que hacer ese trabajo, por un lado con el miedo detrás y por otro lado con el sentido de la obligación de sacar adelante los periódicos, las radios, las televisiones, de hacer las coberturas, porque teníamos que cumplir con nuestro servicio a la sociedad, por tanto, con sentido de responsabilidad y de miedo, pero también con el ardor que nos obliga a nuestra profesión, igual que muchos otros colectivos. No solo en el sector de medios de comunicación, la pandemia ha acelerado la digitalización de la economía española, pero en el caso de los medios, de una forma brutal. Lo que ha pasado y lo que va a pasar en los 2 próximos años, por un lado, por el lado de la prensa, lógicamente, las ediciones impresas quedaron bloqueadas porque se cerraron los kioscos, por lo tanto no teníamos sistema de distribución. Es verdad que muchos lectores nos llamaron pidiendo suscripciones y crecieron las suscripciones individuales, pero luego hubo cierto recelo a la hora, cuando se reabrieron los bares y la hostelería, que es un sistema de distribución importante de la prensa, hubo recelo a coger el papel por aquel bulo o infundio de que el papel podía transmitir el virus. Como se ha visto, no ha habido ni un solo caso en el mundo. Entonces eso ocurrió y al mismo tiempo el consumo de las ediciones digitales se disparó. De hecho, ahora estamos retrocediendo, estamos volviendo a niveles de consumo prepandemia, por lo tanto llegamos a la máxima explosión. ¿Eso qué quiere decir? Pues que efectivamente en este año de pandemia quizás hemos consumido lo que serían 3 años normales de no haber habido una situación de emergencia como esta. Lo que ha ocurrido en la pandemia es un refuerzo de las marcas tradicionales frente a las marcas anónimas, por así decirlo. O sea, que es un proceso de depuración que nos ha venido bien. Creo que la pandemia, curiosamente, ha servido para poner en valor las marcas tradicionales de la industria de los medios frente a plataformas de distribución con contenidos que nadie sabe de dónde vienen y que efectivamente muchos de ellos eran infundios, bulos, inventos. Hace años el nuevo periodista era el bloguero. No he oído hablar de blogueros a nadie. ¿Dónde están los blogueros? Luego fueron los tuiteros. Tampoco los tuiteros son ya lo que eran. Entonces, no sé, los influencers pueden venir a quedarse, pero desde luego, y en cualquier caso habrá que medir cada influencer por lo que hacen, pero hay muchos influencers que en realidad están transmitiendo marcas comerciales como información y lo que sí tienen es una gran capacidad de influencia, como dice su palabra, de pegada sobre un sector de la población. Yo creo que son cosas que vienen y que no son incompatibles y que el público decida quiénes son sus personas o medios de referencia. Hay que mirar las cosas con más tranquilidad y un poco de tiempo. Hubo un momento de un altísimo consumo de noticias relacionadas con el COVID. Cuando llegó el verano, el propio público, la audiencia mostraban cierto cansancio porque el riesgo iba aflojando y en los medios hacíamos la reflexión de cuánto nivel de información había que mantener sobre esto. Y luego en el otoño llegaron la segunda, la tercera, la cuarta ola y hemos vuelto a dar muchísima información. En la medida en que la situación vaya mejorando, que la población vaya estando vacunada, es lógico que el público pierda cierto interés, que los medios vayan, bajando un poco la intensidad y se aborden otras cosas. No es incompatible. En realidad el dar más o menos dependerá de la gravedad de la situación en cada momento. Si esto se complicará, que no lo creemos y ojalá no ocurra, pues volverá a monopolizar los medios informativos. Los verdaderos verificadores, esa palabra que está tan de moda en cualquier sociedad democrática, son los medios de comunicación, son a los que le llegan las noticias, buscan la fuente, buscan el contraste y a partir de ahí deciden si eso es publicable o no. Esa es la tarea de siempre. Ahora tenemos esta moda de los verificadores, que está muy bien, pero los verificadores han verificado muy poco en comparación con los grandes y pequeños medios tradicionales, los grandes nacionales y los regionales. Por tanto, ese ha sido el trabajo y aún así nos hemos equivocado y hay cosas que han pasado de largo y otras que han pasado de menos, entre otras cosas porque las propias fuentes muchas veces no tenían claro el alcance, la relevancia o la precisión de aquello que se contaba. Es decir, el periodismo se hace en tiempo real y por lo tanto es algo incompleto, por así decirlo. No podemos dar una versión perfecta de los hechos en el momento justo, sino que es una versión actualizable. Pero se ha hecho cumpliendo con la función esencial de los medios, que es te enteras de algo, miras si es verdad, lo contrastas y lo cuentas, y si no es así, no lo cuentas. Hemos pecado más de reducir, digamos, la gravedad del asunto, sobre todo las televisiones,
que de agravarlo. Y lo correcto es el punto medio, pero en fin, y lo correcto además es mirar el ciclo completo, no mirar un día, porque todos en un día podemos equivocarnos o no afinar lo suficiente. Creo que ha habido unos primeros meses, muchos meses, donde los medios no transmitían la información, porque teníamos muy poca información más allá de la evidente, que es salir a la calle y ver lo que estaba pasando en los hospitales, hablar con los médicos, ver los centros de salud, ver los barrios vacíos, ver el miedo en los supermercados. Eso era relativamente fácil, había que tener cierto valor porque corríamos un riesgo, pero contar realmente lo que estaba pasando no lo hemos sabido porque ha habido un control de la información brutal. Por lo tanto, este gobierno y en general los gobiernos han salido muy reforzados porque han tenido un control muy importante de la información durante los meses crudos de la pandemia. La crítica ha venido después, y hay una crítica ideológica y otra crítica real, y está bastante fundamentada. Es una crítica en el sentido precisamente de que los gobiernos y el poder no estaban permitiendo a los medios hacer su trabajo. O sea, se han excluido a los periodistas que más conocían estos asuntos de la rueda de prensa, se han filtrado las preguntas, se han negado a contestar, los ministerios han estado opacos, han dado los datos desfasados. Aquí no ha habido un acoso al gobierno, lo que hay es una denuncia en la que coincidimos casi todos, en que más el gobierno que las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas efectivamente lo que le faltaban eran datos. En el gobierno central lo que había era voluntad de controlar la información que teníamos. O sea que yo, si tengo que ser crítico, desde luego es con el gobierno y no con los medios. Y luego está la crítica de opinión, por supuesto, pero eso es subjetiva y depende de cada uno. Y para eso están los columnistas que piensan que lo han hecho bien o lo han hecho mal. Pero respecto a la información y la calidad de la información, nuestro trabajo ha sido en fin, seguramente insuficiente, en parte por nuestras imposibilidades de acceder más y en parte porque las administraciones no nos lo han puesto fácil. Las comunidades autónomas se han visto un poco saturadas por la situación y en parte se comprende porque son realmente los que tenían la crisis encima y tenían que resolverlo. Los hospitales dependían de las comunidades autónomas, si faltaban medios técnicos y equipos de protección dependían de las comunidades autónomas, si faltaban enfermeros dependían de las comunidades autónomas y bastante tenían con atender y tampoco sabían muy bien los datos de lo que estaba pasando. Y ha habido un problema de procesos insuficiente, en parte justificable. Yo creo que el gobierno, y si quieren también la oposición, pero especialmente el gobierno, sí han jugado más a la política. Primero, a desviar las responsabilidades hacia afuera, hacia las comunidades autónomas, incluso hacia la Unión Europea, y después, en este gobierno siempre ha habido detrás un cálculo político de qué coste podía tener la pandemia y, por tanto, ha estado derivando las responsabilidades básicamente hacia las comunidades autónomas.